Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.visionciudadana.com.mx. Gracias por acompañarnos como todos los jueves aquí en la entrevista. Y les recuerdo todos los lunes la mesa de análisis Visión Política con Jorge Luis Telles, Juan Manuel Partida, Carlos Báez Montes y Miguel Ángel López, a quien también le doy la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, directora. Pues contentos, saludamos a toda la gente que nos ve a través de Visión Ciudadana en esto que es la entrevista con Celina. Una vez más, transmitiendo desde Mediterráneo Café, un restaurante café que data desde el año 2002, con una cocina muy especial, una cocina mediterránea, una cocina que puede llegar a lo gourmet en el sabor, en la sazón y todo eso, pero les recomiendo la pizza a la leña, que está deliciosa. Y de los cafés les recomiendo el café rojo y también el té chai, está exquisito aquí en Mediterráneo Café, en el desarrollo urbano Tres Ríos. Ya después de comunicarles a ustedes sobre Mediterráneo Café, pues vamos a lo que es la entrevista de lleno, ¿no? Gracias por acompañarnos en una emisión más de la entrevista aquí en Visión Ciudadana. Y bueno, el día de hoy nos sentimos complacidos. Tenemos a una gran invitada, la diputada de la bancada priista en el Congreso del Estado de Sinaloa, Sandra Lara Díaz. Bienvenida, diputada, y gracias por acompañarnos a mí y a Miguel aquí en la entrevista. Al contrario, Celina, Miguel, muchas gracias por invitarme nuevamente. Estoy encantada y a sus órdenes. Bueno, ya entrando a la charla, Sandra, pues platícanos qué es lo más relevante que Sandra Lara pues ha planteado y ha realizado en el Congreso del Estado. Bueno, desde que inició esta legislatura, una gran parte de la agenda personal que he tratado de llevarla y materializarla a través de diferentes iniciativas en el Congreso del Estado tiene que ver con el tema de los derechos humanos y de manera muy particular con los derechos de las minorías. En ese sentido, hay varias iniciativas que he presentado que han generado incluso un gran debate social en nuestro Estado, como el que tiene que ver con la propuesta del matrimonio igualitario para Sinaloa, con el impulso también a una ley que aprobamos hace algunas semanas, que es la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que tiene que ver también con una propuesta de nueva ley que hice, que es la iniciativa de ley de voluntad anticipada, que ya existe al menos en 2 entidades de la República, y que también he iniciado un proceso de socialización para que la gente sepa de lo que estamos hablando cuando nos referimos al tema de voluntad anticipada. Una serie de propuestas también que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de los niños que quedan en condiciones de orfandad cuando sus padres mueren derivado de algún problema de salud o de la violencia que hemos vivido durante muchos años en Sinaloa. He planteado también iniciativas que tienen que ver con el tema de la transparencia y el acceso a la información pública, porque este me parece que es uno de los grandes temas de la agenda política sinaloense y en México. Entre muchos otros, de manera general te puedo decir que he estado trabajando en los temas que implica el reconocimiento de los derechos humanos y donde el Estado pueda ir generando también los instrumentos que permitan el ejercicio de esos derechos para todas y para todos los sinaloenses. Diputada, ahorita hablabas de leyes como la de niños, niñas y adolescentes. Fue polémica. La clase política no lo quiere declarar por sus razones que tenga, pero la intromisión de la iglesia es clara. El obispo no metió las manos, metió los pies, las manos, la cabeza y todo. Yo te pregunto a ti, al final, ¿cómo quedó esa ley? Al final, ¿cómo se aprobó la de niños, niñas y adolescentes? Bueno, fue público que yo no voté a favor de las últimas modificaciones que se le hicieron al dictamen que las comisiones le presentamos al Pleno. Desde mi punto de vista, varias de las modificaciones que se hicieron en esa última sesión van en contra de lo que establece la Constitución. De manera muy específica, violan el artículo 1 constitucional, donde señala que todos se nos deben de respetar los derechos independientemente de nuestra edad, de la preferencia sexual, del origen étnico, etcétera. Viola también el artículo 4 constitucional que establece el interés superior del niño, porque en algunas de las modificaciones que se hicieron ponen por encima de los derechos del menor el derecho de los padres, y eso va en contra del interés superior del menor. Viola también el artículo 73 de la Constitución Política Mexicana, donde nos obligaban a las entidades de la República a
generar leyes que se armonizaran con el marco jurídico federal, cosa que también se rompe ese acuerdo nacional porque no se hizo la armonización en los términos que establecía la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Me parece, insisto, que tiene algunas violaciones a la Constitución Política Mexicana, a la Convención de los Derechos de los Niños también, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, esa fue la decisión mayoritaria de mis compañeras y compañeros diputados, modificaciones que no voté a favor, que no avalé, porque me parece que toda esta polémica que se generó y que nos dio la oportunidad de discutir este tema y ese dictamen que ya se había presentado durante 2 meses, nos permitió que el tema se conociera hacia afuera, pero nos permitió también invitar al Congreso, al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que ya había validado el dictamen que le habíamos presentado nosotros al Pleno. Invitamos también al director nacional de la Red por los Derechos de la Infancia, que también había dado el visto bueno al dictamen que en las comisiones le habíamos presentado al Pleno. Invitamos también a representantes de UNICEF, que es el organismo internacional más acreditado en este tema, y también había validado ya el dictamen que le habíamos presentado al Pleno. Todo esto que hicimos nos daba la certeza de que teníamos un dictamen, un proyecto de ley que cumplía con todos los tratados internacionales, con la Constitución Política y con la Ley General en la materia. Sin embargo, al final, el Pleno decide hacer modificaciones. Es una responsabilidad que en su momento el Pleno tendrá que asumir, porque hay que recordar que el proceso legislativo culmina hasta que el Poder Ejecutivo publica la ley. Hasta este momento, la ley no ha sido publicada. Veremos qué pasa en los próximos días. Hay que recordar que cualquier ley que hagamos nosotros puede ser sujeta de acciones de inconstitucionalidad, y en tanto no transcurra todos los plazos que se tienen establecidos para esos pasos que podrían darse, es un tema que aún no ha concluido, me parece a mí. Sí, antes de que continúe con la pregunta, yo más quiero dejar una pregunta en el aire a esos padres de familia que asistieron al Congreso cortándose las venas con rosario en mano. ¿Qué hicieron ahora cuando una niña parió, una niña de 11 años acaba de parir? No veo que la estén apoyando, se cortan las venas en el puro discurso. ¿Qué hicieron con el maestro que supuestamente tuvo amoríos con una alumna? O sea, es el doble discurso. Sueltan la verborrea, pero en acciones no hay nada. Hay que ser congruentes, señores padres de familia. Creo que es bueno. ¿Sí? Otro tema muy polémico fue el de los matrimonios igualitarios, ¿no? Sandra es muy decidida o se avienta con temas pues importantes y que la ciudadanía o la sociedad pues no los toca o no los quiere tocar o no los quiere ver. ¿Cómo está en este momento, cómo queda esta ley de matrimonios igualitarios? Mira, es un tema que afortunadamente lo que logré, digamos, que ocurriera a partir de la iniciativa que presenté de reformas al Código Familiar es que se hablara del tema, porque un gran problema que hemos tenido históricamente es que haya temas tabú o temas que no se toquen o temas que no sean materia de debate para el Poder Legislativo. Hoy por hoy, afortunadamente, el tema del matrimonio del mismo sexo es un tema en el que se han involucrado todos, porque todos han opinado. Y también varios medios de comunicación han levantado diferentes tipos de encuestas que nos indican que en términos generales la sociedad, el ciudadano de a pie, está de acuerdo con que se le reconozcan sus derechos. Me han preguntado o han calificado mi impulso en relación a este tema como una posición liberal. Cuando me dicen eso, yo les digo que la mía es una posición legal, porque cuando hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo, estamos hablando de respetar lo que ya dice la Constitución, porque la Constitución dice que todos debemos de ser tratados igual, independientemente de nuestra preferencia sexual. Y si atendiéramos lo que ya dice la Constitución en toda la República Mexicana, aplicando el primero constitucional, se tendrían que estar realizando los matrimonios igualitarios con reformas locales o sin ellas. Ese es un asunto que no se ha visto en toda su magnitud, pero que los poderes ejecutivos podrían estar casando ya a las parejas del mismo sexo por aplicar o aplicando el principio pro persona, que es uno de los fundamentales en los que hemos avanzado en este país.
Es un tema polémico, ciertamente, porque tiene que ver con una serie de creencias, de prejuicios muy arraigados en la sociedad. Hay un sector, evidentemente, en todas las sociedades hay grupos más liberales, más abiertos, hay grupos más conservadores y ultraconservadores, donde en esos grupos ultraconservadores difícilmente van a estar a favor de lo que ellos consideran que está fuera de lo normal. Sin embargo, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha expedido ya incluso jurisprudencia y nos ha ordenado a todos los estados de la República que reformemos nuestros códigos familiares y civiles para que todas las personas, 2 personas sin distingo de sexo, puedan llevar a cabo esto que es un contrato. Hay que recordar, y a propósito de lo que platicábamos antes de empezar este programa, que la institución civil, del registro civil, el matrimonio civil que viene de la época de las leyes de reforma precisamente con Benito Juárez, es un contrato que, como todos, basta con la voluntad de 2 personas para que se pueda firmar. Cuando hablamos del matrimonio del mismo sexo, por ningún motivo nos estamos refiriendo al sacramento del matrimonio establecido por la Iglesia, por ejemplo, o al matrimonio en los términos que los tenga establecido cualquier otra religión. Es cuestión civil solamente. Estamos hablando únicamente de un contrato civil que, bajo la premisa del Estado laico que establece nuestra Constitución, pues no tiene que tener mayor problema. Y que a pesar de ello sigue siendo fuera de la normal, como dicen los testigos de Jehová, muy respetable la opinión de ellos, su creencia, y fuera de toda naturaleza, pero también dentro del pecado según los católicos, ¿no? Y que, pero esto viene a beneficiar a este comunidad, a este grupo de personas. Yo creo que el reconocimiento de los derechos a la comunidad lésbico-gay no tiene vuelta atrás. Ha sido un proceso muy largo, muy lento, pero no tiene reversa, afortunadamente. El matrimonio igualitario, si no lo legislamos en un corto plazo en el Congreso del Estado de Sinaloa, lo tendremos que hacer de una u otra forma porque la Corte nos lo va a ordenar de manera directa. Hay que recordar que ya la Corte emitió 2 sentencias mediante amparos que ciudadanos y ciudadanas habían presentado, donde nos ha dicho que el Código Familiar, en sus artículos 40 y 165, que es lo relativo al matrimonio y al concubinato, violan los derechos constitucionales de la comunidad lésbico-gay. Por lo tanto, si no lo hacemos derivado de un consenso de los grupos parlamentarios, lo tendremos que hacer derivado de una obligación y de un mandato directo del máximo órgano jurisdiccional de este país, que es la Suprema Corte de Justicia. Sí, tienes mucha razón, yo creo. Es sencillo, hombre, es la lógica. Mis amigos, yo les digo, piérdanse el asco, si se llaman la atención uno al otro, si quieren compartir su bigote, compártanlo, no hay problema. Al final del día, ¿qué? Las mujeres, si quieren probarse la lápiz labial de la amiga, denle, hombre, ¿cuál bronca? No pasa nada, cada quien su rollo, ¿no? Es respetable. De pronto se sataniza porque les meten humo en la cabeza, pero no pasa nada. Tengo amigos que de pronto, agarraditos de la mano con el otro compadre de ellos, se perdieron el asco, no ha pasado nada. Felices y contentos. Mira, Miguel, digo, es muy respetable como planteas el tema. Sí. Detrás de toda esta polémica y de las opiniones de quienes pueden mostrar a lo mejor indefinición o estar en contra incluso del tema, va más allá incluso de lo que comentas, porque la realidad es que las parejas del mismo sexo ya viven en unión libre quienes así lo desean. Y quienes deciden no vivir en unión libre, así van a seguir aunque aprobemos el matrimonio igualitario en Sinaloa. Pero el tema es más de fondo porque tiene que ver con que a través del contrato del matrimonio civil tienen acceso a una serie de derechos que no los tienen mientras no los reconozcamos como matrimonio. Por ejemplo, los derechos sucesorios, los derechos de herencia, la seguridad social que como pareja no se pueden dar, claro, porque no están bajo un contrato. Ya, por ejemplo, el ISSSTE y el Seguro Social, derivado de recomendaciones que ha hecho el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ya permiten que parejas del mismo sexo
siempre y cuando estén bajo matrimonio, y ese solamente lo pueden hacer en 2 o 3 lugares de la República, ya pueden darle seguridad a su pareja, pero no lo pueden hacer, por ejemplo, en el concubinato. Entonces, es un tema de acceso a otros derechos el que se permite con el matrimonio. De repente la gente podría pensar que aprobando el matrimonio igualitario, pues van a salir por montones a lo mejor más personas que se incorporan a la comunidad lésbico-gay. Eso no ha pasado en ningún lado donde se han aprobado estas disposiciones. Lo que son y ya están. Hay, por ejemplo, el Distrito Federal es un caso, es el más importante porque es el primero que dio este paso. Está el estado de Coahuila, que es el último que aprobó el matrimonio igualitario. Está el caso de Chihuahua, que aunque en su legislación no la ha modificado localmente, el gobernador, aplicando el principio pro persona, dio instrucciones al registro civil para que empezaran a casar a personas del mismo sexo, cosa que pudiera ocurrir, insisto, sin que haya una legislación local reformada. El estado de Quintana Roo, donde también se permiten, son los pocos lugares. Campeche es otro, con otra figura, que la Corte ya dijo que es inconstitucional, pero son los pocos lugares que ya le han dado cabida. Pero insisto, es un tema de derechos, más allá del tema personal, claro, de que cada quien es libre de compartir su vida y su cuerpo con quien lo desee, y eso lo respetamos. Es el que el Estado les dé la posibilidad a quien decida de poder contraer matrimonio para así accesar a otro tipo de derechos y el reconocimiento jurídico que requieren. Bueno, pues ahí está muy clarito, creo que la diputada lo deja claro. Insisto, amigos, no se traumen, hombre, ¿para qué viven esa doble vida de tener la vieja ahí y al rato agarrar de la mano del compadre? No, hombre, que tienen que emborrachar a la mujer para darle un beso al compadre. No, no hagan eso, váyanse al grano, lo que les gusta es, piérdanse el asco, no pasa nada. Diputada, en otra pregunta, de lo que has realizado en el Congreso del Estado, ¿qué sientes tú que le has aportado al Estado de Sinaloa? Bueno, me parece que ese juicio es la ciudadanía quien lo tendrá que hacer en su oportunidad. Mi preocupación desde que entré al Congreso del Estado, como lo hice en la 58ª legislatura cuando fui diputada por primera ocasión, mi preocupación ha sido siempre trabajar, asumir la responsabilidad que nos toca, asumir temas que aunque en algún momento puedan incomodar a la clase política, son temas que tienen una justificación social y legal y que por lo tanto hay que abordarlos. Mi preocupación ha sido darle resultados a la gente, pero el juicio final le toca hacerlo a los ciudadanos. Me parece que algo en lo que tenemos que avanzar en Sinaloa y en nuestra clase política y en la propia sociedad es que tenemos que aprender a tocar los temas, por más complejos que sean, desde el punto de vista de legal y asumir los costos políticos que ello implique. Creo que son muchas las compañeras y los compañeros diputados que pueden estar a favor de temas como estos, pero pocos se atreven a decirlo porque consideran que hay costos políticos que pagar. Yo creo que los políticos, cuando asumimos una responsabilidad pública y quedamos investidos de una responsabilidad además establecida en la Constitución política, tenemos que pensar desde la responsabilidad pública más allá de nuestras creencias personales. Creo que tenemos que hablarle a las cosas y decirles como son y hablarles por su nombre, defender las causas de la gente. Este no es un tema de minorías, es un tema de derechos y es un tema de la gente, no es un tema de unos cuantos. En otro de los temas obligados, y ya casi nos vamos, pues sí quisiera que nos platicaras qué le favorece y qué no le favorece al PRI rumbo a las próximas elecciones del 2016. Bueno, es evidente que en los últimos meses hemos tenido circunstancias en el país que a todos nos han preocupado, que han generado en algunos momentos, aunque han sido transitorios, una crisis importante de desconfianza, de desilusión por parte del ciudadano. Evidentemente que este sentimiento que ha habido en el país va a tener cierta influencia para el próximo año, no solamente en Sinaloa, sino en toda la República Mexicana, particularmente en los estados donde va a haber en juego las gubernaturas. Pero algo que nos favorece, que también creo que nos favoreció ya en esta elección federal que acabamos de vivir, es que el presidente Enrique Peña Nieto se atrevió a impulsar grandes reformas que desde hace muchos años y varias décadas no se daban en nuestro país, que son reformas de fondo
cuyos beneficios no podemos ver ni disfrutar en lo inmediato, y eso ha sido lo más complejo de vender, me parece. Pero creo que la gente tiene claro que el país tiene un rumbo claro, que el presidente ha tomado decisiones importantes, y así lo validó en la elección que acabamos de vivir, donde el PRI se queda con la mayoría, en alianza con el Partido Verde, con la mayoría de los diputados en la Cámara, en el Congreso Federal, porque creo que la gente al final está observando que el presidente ha impulsado grandes cambios que a mediano y largo plazo los vamos a ver reflejados. En corto plazo lo estamos viendo en el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, al tener grandes cambios que se están dando con el uso de la telefonía celular. Ese tipo de acciones creo que son las que abonan a nuestro favor para el próximo año. Pero además, en Sinaloa el PRI es un partido bien posicionado. Tenemos presidentes municipales que están dando resultados, no sin pocas dificultades, porque eso hay que decirlo. Los rezagos sociales que tenemos son muchos. Avanzamos en unas cosas, por ejemplo en Culiacán, donde se ha avanzado muchísimo en el tema de pavimentación, en el tema de la mejoría de los servicios sociales que se están haciendo. El presidente Sergio Torres ha tenido una gran capacidad para la gestión de recursos públicos en la Ciudad de México, pero nos brotan otros temas que también ahí están presentes, temas de la violencia, el robo de vehículos, o el tema del drenaje pluvial, que es un tema histórico que no se ha resuelto del todo, o resuelves unos sectores como se ha resuelto en la parte Humaya, por ejemplo, que era un tema de conflicto todos los años que habíamos vivido, hoy está resuelto, pero surgen otros. Sin embargo, aún así creo que el PRI es un partido bien posicionado y que tiene muchos hombres y muchas mujeres en condiciones, además, de mucha rentabilidad y de mucha aceptación social para estar en la contienda y ganar el año que entra. Oye, diputada, pues ahorita que habla de eso, ¿buscarás la presidencia municipal de Culiacán? Yo buscaré estar en todos los cargos que me permitan seguir trabajando en favor de la gente y cerca de la gente. Así directo. Así. Perfecto. Así directo y de fácil. Muy bien, pues esto ha sido todo aquí en Visión Ciudadana a través de la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Recuerde www.visionciudadana.com.mx.